El origen de la violencia en Colombia. Como tal, no hay no hay una información ni un hecho que data como tal una fecha en la cual se dio el origen. Sin embargo, pasaron sucesos en los cuales podemos, por así decirlo, dar el origen. Eh, Era prácticamente, se dio por un enfrentamiento bipartidista entre dos partidos políticos, liberales y conservadores, que los cuales tenían una relación de fuerzas que alimentarían los posteriores conflictos del país a partir de ese entonces. La confrontación bipartidista nunca cesó. Pero sí es relevante saber que en el siglo XIX y hasta los primeros años del siglo XX hubo unos niveles muy intensos de violencia fratricida que marcaron el futuro de Colombia con decenas de miles de muertos. La más profunda expresión del enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948 con el asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzaron salvajes peleas y choques, en primer momento con un epicentro en Bogotá, aunque luego se fue convirtiendo en un conflicto principalmente rural, terriblemente sangriento. Este periodo se extendió hasta fines de la década del 50, recibió el sencillo y explícito nombre de La Violencia. También dejó más de 200.000 muertos. Hacia 1964, estos campesinos comunistas se habían concentrado en una de estas zonas de cordillera en el centro del país. El lugar se llama Marquetalia, en el departamento del Tolima. Las zonas de guerrilla eran imaginadas o representadas como zonas de dominio de la libertad. En Marquetalia habían construido una suerte de república independiente, conformada por unos 50 hombres que pelearon durante la violencia, junto a sus familias. Era una de las más de 100 bandas armadas que rechazaron la posibilidad de desmovilizarse tras este conflicto y que tenían un razonable poder militar y político. A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia, con centenares de hombres forzando la huida de los campesinos armados. Tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda junto a Jacobo Arenas, otro de los líderes del grupo, fundan primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es generalmente considerado el origen de la más grande guerrilla de Colombia, con las que las fuerzas del Estado han venido combatiendo desde entonces. Pero las FARC no fueron solo un producto de la historia colombiana, sino también de lo que ocurría en el mundo. Surgen en el marco de las luchas de liberación latinoamericanas. Estas cosas son alimentadas por la tensión de Estados Unidos, Unión Soviética, de la Guerra Fría. Son una guerrilla comunista de inspiración marxista-leninista. Y no son las únicas organizaciones guerrilleras de corte comunista que nacen a partir de esa época. Casi en simultáneo se constituye el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, inspirado en la Revolución Cubana, que entrenó a sus líderes y que hoy continúa en lucha con el gobierno. Más tarde surgen el Ejército Popular de Liberación, EPL, maoísta, el M-19, más urbano y otras guerrillas ya se habían desmovilizado. Recrudecimiento del conflicto. Recién a principios de la década de los 80, las FARC deciden que tendrán como objetivo explícito la toma del poder, cuando pasan a llamarse FARC-EP por Ejército del Pueblo. A finales de esta década, el surgimiento de grupos paramilitares de derecha alentados por sectores de las Fuerzas Armadas y algunos terratenientes, empresarios y políticos, así como narcotraficantes, profundizaron la violencia del enfrentamiento armado. Además de enfrentarse con la guerrilla, asesinaron a campesinos y dirigentes sociales. Por esta misma época comienza a tener más y más influencia el narcotráfico en el conflicto armado colombiano, del que progresivamente se van sirviendo tanto los grupos paramilitares como la propia guerrilla. Los años siguientes registran una sucesión de hechos dramáticos, con métodos más violentos de guerra. En el caso de la guerrilla se destaca el secuestro,
mientras que los grupos paramilitares realizan numerosas masacres. Ambos grupos, además de fuerzas estatales, realizaron violaciones a los derechos humanos. Consecuentemente, la mayoría de los muertos del conflicto fueron civiles. A pesar de sus riquezas naturales, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, el tercero después de Haití y Honduras en el continente americano. El conflicto en Colombia es distinto de otras guerras civiles en el mundo que suelen tener causas étnicas, económicas o religiosas claras. Es incluso difícil para los colombianos definir la naturaleza del conflicto. Agrega y cita diferentes explicaciones. Un lucrativo negocio bélico que se autoperpetúa influenciado por el narcotráfico, un ciclo de represalias por las atrocidades cometidas en el pasado, una guerra de clases de campesinos revolucionarios contra un sistema corrupto. Según Álvaro Villarraga, el Centro Nacional de Memoria Histórica, hay tres elementos que están en el origen del conflicto. Uno, la tendencia a ejercer violencia desde el poder y la política. 2, la falta de resolución de la cuestión de la propiedad de la tierra en el campo. Y 3, las faltas de garantías para la pluralidad y el ejercicio de la política. En 1984 hubo un primer intento en el que parte de las FARC se sumaron a un partido político, la Unión Patriótica, cuyos miembros fueron blanco de escuadrones de extrema derecha y miles fueron asesinados. Desde entonces esa guerrilla ha tenido una profunda desconfianza de dejar las armas. Hubo un nuevo intento en 1991 y hasta el 92 y otro en 1998 hasta el 2002, porque que por diversos motivos fracasaron durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe del 2002 al 2010. Se lanzó una profunda ofensiva contra las FARC, que incluyó bombarderos a campamentos rebeldes y se extendió durante el gobierno de su sucesor y actual presidente Juan Manuel Santos. Bueno, actual expresidente. En los ataques del gobierno se diezmaron las fuerzas guerrilleras y mataron a varios de sus líderes, entre los cuales no estaba Manuel Marulanda, quien murió de viejo en un campamento del grupo. Hoy se estima que las FARC tienen unos 7.000 hombres en armas. Existe el argumento de que este debilitamiento puso a los rebeldes en una posición más razonable para negociar, pero también hay un contraargumento, que tras más de una década de ofensiva estatal militar, las fuerzas del gobierno no lograron derrotar a las FARC. Para ellos también era razonable pensar en negociar. En cualquier caso, en noviembre de 2012 se iniciaron los diálogos de La Habana entre los líderes guerrilleros y el gobierno de Juan Manuel Santos. Por parte, el ELN sigue activo, y aunque hubo avances hacia un proceso de paz con esta guerrilla, todavía no ha comenzado y no parece que esté cerca su inicio. Por parte, los grupos paramilitares que surgieron para combatir a las FARC y que se desmovilizaron oficialmente a mediados de la década pasada no entregaron las armas por completo. Muchos de sus miembros se aglutinaron en las que hoy el gobierno llama grupos armados organizados, entidades criminales con capacidad de control territorial en ciertas partes del país y alto poder de fuego. Estos grupos se dedican a la extorsión, el narcotráfico, el tráfico de personas y la minería ilegal, entre otras actividades, y representan una seria amenaza para la paz. Y según muchos activistas sociales y defensores de los derechos humanos, algunos siguen su rol original como instrumentos de la extrema derecha, atemorizando a la población y tratando de callar a los líderes comunitarios.